¿Estás seguro de que tu amor y cuidado por las plantas durante el invierno no es, en realidad, un asesinato lento y metódico? Suena duro, pero la cruda verdad es que la mayoría de nosotros, queriendo solo lo mejor para nuestras mascotas verdes, cometemos los mismos errores fatales. Y el principal tiene que ver con el agua. Creemos que regar es un acto de afecto, pero en invierno, a menudo se convierte en una sentencia de muerte. En este video, no solo hablaremos de si se deben regar las plantas en épocas frías. Vamos a destapar todos los secretos de este proceso. Descubrirás por qué tu rutina de cuidado habitual puede ser mortal, cuándo el riego se convierte en una salvación y cuándo es el último clavo en el ataúd de tu querido ficus. Quédate hasta el final, y te prometo que verás la regadera en tus manos con ojos completamente diferentes. Y quizás sea eso lo que salve tu colección verde este invierno. ¿Alguna vez has encontrado un verdadero pantano en el fondo de la maceta, a pesar de haber regado, supuestamente, con moderación? Escribe sí en los comentarios si te suena familiar. Para entender cómo regar correctamente en invierno, necesitamos hacer un pequeño viaje al corazón de la planta y comprender qué le sucede cuando hay tormenta de nieve afuera y el día es más corto que una jornada laboral. Imagina un oso en su madriguera. No come, no bebe, su corazón late más lento. Está en hibernación. De la misma manera, la mayoría de las plantas, con la llegada del frío y la reducción de las horas de luz, entran en un estado de reposo o, científicamente hablando, en un periodo de dormancia. Esto no es una enfermedad, sino un mecanismo de supervivencia natural, establecido por la evolución. Todos los procesos dentro de la planta se ralentizan al mínimo. La fotosíntesis casi se detiene porque hay una falta catastrófica de luz, lo que significa que no se produce energía. El crecimiento se detiene. La planta no genera nuevas hojas ni brotes, simplemente... Espera la primavera. Y ahora, la pregunta clave. Si la planta no crece, no hace la fotosíntesis y en general está durmiendo. ¿Necesita la misma cantidad de agua que en verano, durante el periodo de crecimiento explosivo? La respuesta es obvia. Claro que no. El agua es necesaria para el crecimiento y la fotosíntesis. Si no hay crecimiento, la necesidad de agua se reduce drásticamente. Y aquí es donde reside el error fundamental que conduce a la catástrofe. Seguimos cuidando la planta como si estuviéramos en julio, sin darnos cuenta de que su reloj interno marca una profunda noche de invierno. Comprender este simple hecho, que tu mascota verde es ahora un oso en su madriguera, es el primer y más crucial paso hacia un cuidado invernal correcto. Una vez establecido que las plantas entran en letargo durante el invierno, profundicemos ahora en los detalles y analicemos la fisiología de este proceso. La meta es que no solo sigan las reglas, sino que entiendan su verdadera esencia. La ralentización del metabolismo es el concepto clave. En verano, con abundante luz solar, la planta realiza activamente la fotosíntesis. Si bien es un proceso complejo, para simplificar, imaginen que es una fábrica que produce azúcares, es decir, energía, a partir de luz, agua y dióxido de carbono. Esta energía se utiliza para el crecimiento de nuevas hojas, tallos, raíces y para la floración. En este proceso, el agua funciona tanto como materia prima como medio de transporte, llevando los nutrientes del suelo a toda la planta. Visualicen una metrópolis muy concurrida, con miles de vehículos circulando activamente. En invierno, sin embargo, cuando el día de luz se reduce a solo unas horas y la intensidad solar es mínima, esta fábrica detiene casi por completo su producción. La falta de luz impide una fotosíntesis efectiva. La planta entra entonces en un modo de estricto ahorro energético. Apenas se forman células nuevas y el flujo de savia se minimiza. Esa metrópolis interna se transforma en un pueblo tranquilo en plena siesta. Y si en este preciso momento seguimos inundándola de agua, se produce un colapso. El agua llega a las raíces, pero no es utilizada, porque la fábrica está parada y el transporte es innecesario.
El sistema radicular simplemente no puede absorber ni procesar todo ese volumen de humedad. El agua se estanca en el sustrato, desplazando el oxígeno, que es vital para que las raíces respiren. Sí, las raíces también respiran. Sin ese oxígeno, las células de las raíces comienzan a morir y a pudrirse. Esto es similar a intentar alimentar forzosamente a una persona dormida. Su organismo no está preparado para digerir esa comida. De la misma manera, una planta dormida no está lista para asimilar el agua. Visualícenlo. Las raíces sanas son blancas, turgentes y vivas. Las raíces en tierra anegada son marrones, blandas, pastosas, y despiden un olor desagradable. Este es el principio del fin. Comprender este mecanismo a nivel celular nos ayuda a darnos cuenta de la gravedad de la situación y a dejar de ver el riego como un beneficio incondicional. De la comprensión de la fisiología de la dormancia invernal, surge la regla de oro fundamental, que todo amante de las plantas debe grabar a fuego. Es mejor regar menos que regar de más. Esta frase se repite como un mantra, pero analicemos su fundamento científico para que deje de ser solo un eslogan. Las consecuencias de la falta de riego y del exceso de riego difieren radicalmente en su potencial destructivo. ¿Qué sucede cuando una planta se queda corta de agua? Empieza a tirar de sus reservas internas. Las hojas pueden perder turgencia y volverse flácidas. La planta te está diciendo claramente, oye, necesito beber. En la mayoría de los casos, si la sequía no ha sido extremadamente prolongada, un buen riego la recupera por completo. Las hojas recobran su vigor y la planta sigue adelante. Es un estrés, sí, pero rara vez es mortal. Las plantas están adaptadas evolutivamente a soportar breves periodos de escasez. Y ahora, veamos el escenario opuesto, el exceso de riego. Como ya hemos explicado, el agua sobrante en la maceta desplaza el oxígeno. Las raíces comienzan a asfixiarse y a pudrirse. Este proceso se conoce como pudrición radicular y es insidioso. A diferencia del marchitamiento por sequía, los primeros síntomas de un exceso de riego suelen ser parecidos. Las hojas amarillean y se caen. El jardinero novato lo ve y piensa, seguro que le falta agua, y riega de nuevo, empeorando dramáticamente la situación. Pero el problema real es que las raíces podridas ya no pueden absorber el agua, aunque esté presente. La planta muere de sed estando, irónicamente, en un pantano. Es una auténtica paradoja. Rescatar una planta con una pudrición radicular avanzada es una tarea extremadamente complicada, a menudo imposible. Requiere un trasplante de emergencia, podar todas las raíces afectadas y aplicar fungicidas. Las probabilidades de éxito son bajas. Imaginemos una balanza. En un plato tenemos la incomodidad temporal de la sed, algo que se remedia fácilmente. En el otro, un proceso irreversible de pudrición que conduce a la muerte. Es obvio que el riesgo de regar en exceso es mucho más temible. Por lo tanto, si tiene la más mínima duda de si regar o no, escoja siempre la segunda opción. Dele a su planta 1, 2 o 3 días más. Una ligera sed le causará un daño incomparablemente menor que un solo riego de más. Recuérdelo. La planta grita pidiendo ayuda cuando tiene sed, pero muere en silencio y de forma traicionera cuando se ahoga. Ya que hemos asimilado la base teórica, pasemos a la práctica y analicemos el primer error, y quizás el más común, del cuidado invernal: regar siguiendo un calendario estricto. Estoy seguro de que muchos se van a sentir identificados. Uno decide que regará sus plantas, digamos, todos los sábados por la mañana. Esto es cómodo, organiza la rutina y parece una muestra de cuidado sistemático. Pero para las plantas, este enfoque es la vía directa a la perdición. ¿Por qué? Porque la necesidad de agua de una planta no es una constante. Varía a diario dependiendo de múltiples factores. Imaginemos 2 semanas de invierno.
La primera fue gris y nublada, el sol apenas apareció. La segunda, en cambio, resultó sorprendentemente soleada, con los rayos entrando a tope por la ventana. Obviamente, durante la segunda semana, incluso en invierno, la fotosíntesis fue más activa. Por lo tanto la evaporación como la necesidad de agua aumentaron. Ahora, pensemos que usted riega únicamente los sábados. Durante la primera semana, la nublada, la tierra podría estar todavía empapada el sábado, haciendo que su riego fuera innecesario y perjudicial. En cambio, en la segunda semana, la soleada, la planta podría tener sed desde el miércoles, obligándola a sufrir hasta el sábado. Regar por calendario ignora por completo las necesidades reales de un ser vivo. Sería como alimentar a un niño exactamente 3 veces al día, con 200 gramos, sin importar si tiene hambre o si acaba de comer copiosamente. Otro factor clave es la temperatura de la casa. Hoy, la calefacción está a tope, haciendo que la habitación esté caliente y seca. Mañana ha ventilado y la temperatura junto al alféizar ha bajado. En el primer caso, la tierra se secará más rápido. En el segundo, más lento. Incluso una ligera corriente de aire puede acelerar la evaporación. Su tarea no es seguir ciegamente un calendario, sino aprender a entender el lenguaje de su planta y las condiciones en las que vive. El enfoque correcto no es un calendario de riego, sino un calendario de revisión. Puede revisar sus plantas cada sábado, pero solo regar aquellas que realmente lo necesiten en ese momento concreto. Abandonar el horario rígido y adoptar un enfoque flexible y consciente es el primer paso para convertirse no solo en dueño de plantas, sino en un verdadero y atento jardinero. En la pantalla podrá ver un ejemplo de calendario, uno tachado con la etiqueta calendario de riego y el otro con marcas y la etiqueta calendario de revisión. Este simple cambio de concepto lo cambia todo. Muy bien, ya hemos descartado el riego por calendario. Pero, ¿cómo determinar el momento exacto para regar? A continuación, les mostraré 3 métodos sencillos e infalibles para evaluar la humedad del sustrato, accesibles para todos. Dejemos de lado las suposiciones y basémonos en hechos. El primer método, el más conocido e intuitivo, es el método del dedo. Es tan sencillo como parece. Introduzca el dedo índice en la tierra a una profundidad de 2 o 3 centímetros, aproximadamente una falange. Si a esa profundidad siente la tierra húmeda y pegajosa, aún no necesita regar. El agua todavía no es necesaria. Pero si el dedo sale seco y limpio, y la tierra se siente suelta, es momento de hidratar. Este método es excelente para la mayoría de plantas en macetas pequeñas y medianas. Sin embargo, tiene un inconveniente crucial. No evalúa la humedad en la parte inferior de la maceta, justo donde están las raíces principales. A veces, la capa superior se seca rápidamente, mientras que el fondo sigue encharcado. Por esta razón, para plantas grandes o macetas profundas, recurrimos al segundo método, el método del palillo de madera. Utilice cualquier trozo de madera sin tratar, un palillo de sushi, una brocheta o un simple lápiz. Insértelo con cuidado hasta el fondo de la maceta, evitando dañar las raíces. Tras unos minutos, retírelo. Si la vara sale húmeda, con rastros oscuros o adherencias de sustrato, significa que la humedad profunda es adecuada. Si, por el contrario, sale limpia y seca, riegue con confianza. Este es el indicador más preciso de la humedad en todo el perfil del suelo. Y por último, el tercer método, que se perfecciona con la práctica, el método del peso. Es perfecto para plantas en macetas plásticas, medianas y pequeñas. Simplemente levante la maceta justo después de regarla para memorizar ese peso máximo. Luego, levántela periódicamente en los días sucesivos. Se dará cuenta de lo increíblemente ligera que se siente a medida que el sustrato se seca. Con la experiencia, podrá determinar con exactitud cuándo regar solo por su peso. Es un método rápido, sin herramientas,
y que no perturba la estructura del suelo. Combinando estos tres métodos, podrá tener una visión completa y objetiva del estado del sustrato en cada maceta, y tomar decisiones de riego basadas no en la intuición, sino en datos reales. Este es el verdadero enfoque profesional. Hay otro aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para la salud de las raíces durante el invierno: la temperatura del agua de riego. Uno pensaría, ¿qué más da? Agua es agua. Pero, en realidad, la diferencia es abismal. Imaginen esto: su planta está en una habitación cálida. La tierra del tiesto está, digamos, a 20 grados centígrados. Y de repente, ustedes la riegan con agua helada directamente del grifo, que puede estar a solo 5 o 7 grados. Para el sistema radicular, esto es un shock térmico en toda regla. Es como si en pleno verano nos echaran un cubo de agua con hielo encima. ¿Qué pasa a nivel fisiológico? Este cambio brusco de temperatura estresa las vellosidades radiculares, esos filamentos finísimos encargados de absorber el agua y los nutrientes. Pueden sufrir lo que se conoce como una quemadura térmica, espasmarse y perder su capacidad de absorción, ya sea de forma temporal o, en el peor de los casos, permanente. El resultado es que la planta que acabamos de regar no puede asimilar esa agua. El líquido se queda estancado en la maceta, aumentando el riesgo de pudrición, mientras que la planta sigue estresada. Si regamos con agua fría de forma habitual, el sistema radicular se debilita, volviéndose mucho más vulnerable a enfermedades, incluida la temida pudrición de raíz. La planta frena su crecimiento, empieza a tirar hojas, y nosotros nos volvemos locos buscando la causa, sin darnos cuenta de que le estamos dando una ducha de hielo de manera constante. Entonces, ¿cuál es la temperatura ideal? La regla es sencilla. El agua de riego debe estar a temperatura ambiente, o incluso un par de grados más caliente. Debe sentirse cómoda en la mano. La forma más fácil de conseguirlo es llenar la regadera o una botella y dejarla reposar en la misma habitación donde están las plantas durante unas horas, o, idealmente, durante un día entero. De esta manera, el agua no solo alcanza la temperatura perfecta, sino que también permite que se evapore una parte del cloro que contiene el agua del grifo, el cual es perjudicial para muchas especies. Esta simple acción no requiere ningún esfuerzo, pero reduce drásticamente el estrés de nuestras mascotas verdes y promueve una salud óptima durante este complicado periodo invernal. Aquí, podemos mostrar en pantalla un termómetro sumergido en un vaso de agua del grifo, marcando una baja temperatura, y junto a él, una regadera que ha reposado, con el termómetro indicando temperatura ambiente. La comparación visual es muy efectiva. Vamos ahora con el segundo error garrafal, uno que destruye tantas plantas como el riego por calendario: ignorar las necesidades individuales de cada tipo de planta. Tratar a todas nuestras mascotas verdes con la misma regadera y la misma rutina es como darle el mismo alimento a un gato, un hámster y a un pez de acuario. El resultado, créanme, será lamentable. El mundo vegetal es increíblemente diverso. Cada grupo de plantas tiene sus propias exigencias hídricas, perfeccionadas durante millones de años de evolución, especialmente durante el periodo de descanso. Para simplificar, vamos a dividir a todos nuestros habitantes de interior en dos grandes grupos principales. El primer grupo son las suculentas y los cactus. Estos especímenes son originarios de desiertos y regiones áridas. Toda su biología está diseñada para almacenar agua en sus tallos y hojas carnosas, y gastarla con extrema parsimonia. En invierno, con la falta de luz, entran en una hibernación muy profunda. Su metabolismo casi se detiene. Regarlos durante este periodo es una muerte casi garantizada. Su sistema radicular no está adaptado en absoluto a la humedad, y se pudre al instante. La regla para la mayoría de suculentas y cactus en invierno es sencilla: ausencia casi total de riego. Desde octubre hasta marzo, puede regarlos una o dos veces, de forma puramente simbólica,
solo para evitar que las raíces se resequen por completo. El segundo grupo lo componen las especies procedentes de bosques tropicales y subtropicales. Aquí encontramos la mayoría de nuestras plantas de hoja habituales: ficus, monsteras, espatifilos y helechos. En sus lugares de origen no existe un invierno marcado con nieve, pero sí hay fluctuaciones estacionales. También tienen un periodo de descanso, pero no es tan profundo como el de las suculentas. No detienen su actividad por completo, solo la ralentizan drásticamente. Necesitan agua en invierno, sí, pero con mucha menos frecuencia y en menor volumen que en verano. Para ellas, se aplica la regla de secar el sustrato. Es decir, esperamos a que la tierra se haya secado un tercio, o incluso hasta la mitad de la maceta, y solo entonces regamos. No basta con decir, riego mis plantas cada 2 semanas. Lo correcto es decir, mi samioculca la riego una vez al mes, y mi espatifilo, cada 10 días, después de comprobar la humedad. Investigue el origen de cada una de sus plantas. Cuando entienda de dónde vienen, comprenderá perfectamente sus necesidades. Ese es el verdadero secreto para un cuidado individualizado y para la salud de toda su colección. Adentrémonos ahora en los detalles y hablemos específicamente sobre el riego de suculentas y cactus durante el invierno. Este tema merece una atención especial porque es precisamente con estas plantas, que parecen ser las más resistentes y sencillas de cuidar, con las que los principiantes cometen la mayoría de los errores. La razón es simple. Su increíble resistencia a la sequía nos juega una mala pasada. Los humanos tendemos al antropomorfismo, a humanizar todo lo que nos rodea. Pensamos que si nosotros tenemos sed, el pobre cactus también necesita agua. Y este exceso de cuidado es lo que termina matándolos. Para entender cómo regarlos, primero hay que comprender su ciclo de vida. En la naturaleza, en los desiertos, la lluvia es rara, pero cuando llega, es abundante. La planta se adaptó para absorber rápidamente una enorme cantidad de humedad y vivir durante meses gracias a esas reservas. El invierno en nuestras latitudes no es un análogo del frío, sino más bien del periodo más seco y oscuro. La falta de luz es la señal para que entren en un estado de letargo profundo. Todos, absolutamente todos sus procesos se detienen. Si en ese momento el agua llega a la tierra, ocurre lo siguiente. Las raíces, que están completamente desconectadas, no pueden absorberla. La humedad se estanca en el sustrato. Y recordemos que el sustrato para suculentas es pobre y muy aireado. No está diseñado para retener agua. A temperatura ambiente, en ese ambiente húmedo, inmediatamente comienzan a proliferar hongos y bacterias patógenas que causan la pudrición. Las raíces se convierten en una papilla literalmente en cuestión de días. Sin embargo, la parte aérea, el cactus o la echeveria, puede seguir pareciendo saludable durante mucho tiempo, viviendo de sus reservas internas. Cuando finalmente notas que algo anda mal, el tallo se ha ablandado o han aparecido manchas, por lo general ya no queda nada que salvar. Entonces, ¿cuál es el plan de acción específico? A partir de finales de septiembre o principios de octubre, comenzamos a reducir el riego, incrementando los intervalos entre ellos. Para noviembre, el riego debe reducirse al mínimo indispensable. Para la mayoría de las especies mantenidas en condiciones frescas, 10 a 15 grados, el riego se suspende por completo hasta principios de marzo. Si la planta hiberna en un apartamento cálido, en un alféizar, se puede regar aproximadamente una vez cada mes o mes y medio, de forma muy escasa, literalmente un par de cucharadas de agua, solo para humedecer ligeramente la capa superior y evitar que mueran las raicillas más finas. Guíate por la apariencia de la planta. Si comienza a arrugarse ligeramente, es una señal de que puedes darle una gota de agua. Pero una leve pérdida de turgencia durante el invierno es normal para ellas. No temas secarlas, teme regarlas en exceso. Recuerda, es casi imposible secar un cactus en invierno,
pero pudrirlo es pan comido. Ahora pasemos al polo opuesto de las suculentas, las plantas tropicales. Hablamos de nuestras queridas monsteras, filodendros, alocáceas, calateas, espatifilos y muchos otros ejemplares procedentes de las selvas húmedas. Su cuidado invernal difiere radicalmente del que requieren las plantas desérticas, y en este punto también encontramos ciertos matices y errores comunes. A diferencia de los cactus, estas plantas no poseen mecanismos para almacenar grandes cantidades de agua en hojas y tallos. Su hábitat natural son los bosques tropicales, donde llueve con frecuencia y los niveles de humedad ambiental son muy altos. Están acostumbradas a la humedad constante en el sustrato. Por lo tanto, suspender el riego por completo durante el invierno puede ser fatal. Simplemente se secarían. No obstante, como ya sabemos, en las condiciones de nuestros inviernos, con días de luz más cortos, estas plantas también reducen su crecimiento y entran en un estado de reposo relativo. Este no es tan profundo como el de las suculentas, pero existe. No dejan de absorber agua, pero lo hacen mucho más lento y en volúmenes significativamente menores. Y el error principal es seguir regándolas con el mismo régimen que en verano. Durante la época de crecimiento activo, usted podría regar su monstera cada 3 o 4 días, y ella absorbería el agua con gusto. Si mantiene esta misma pauta en invierno, la pudrición de raíces estará garantizada. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Aquí es donde la regla de oro de comprobar el sustrato se vuelve crucial. Para la mayoría de las plantas tropicales, el esquema invernal es el siguiente. Permitimos que la tierra de la maceta se seque aproximadamente 1/3 de su profundidad. Y en el caso de las especies más resistentes a la sequía, como el ficus o el syngonium, dejamos que se seque hasta la mitad. Solo entonces procedemos a un riego abundante, asegurándonos de que todo el pan de tierra se empape de manera uniforme. Es decir, no cambiamos el volumen del riego, sino su frecuencia. Regamos tan abundantemente como en verano, pero mucho menos a menudo. Por ejemplo, si en verano regaba cada 4 días, en invierno podría ser cada 10 o 12 días. Las cifras específicas variarán según el tamaño de la maceta, la composición del sustrato y la temperatura y humedad de su hogar. Por eso, no existen calendarios de riego universales, solo la comprobación regular de la tierra con el dedo o con un palillo de madera. Merecen especial atención las llamadas grandes bebedoras de agua, como el lirio de la paz, Spathiphyllum, o ciertos tipos de helechos. Estas plantas muestran rápidamente la falta de humedad dejando caer sus hojas, pero incluso a ellas, en invierno, no se las debe mantener en un encharcamiento constante. Un ligero marchitamiento de las hojas es una señal para regar, no una catástrofe. Permita que el sustrato se seque un poco entre riegos para que las raíces puedan respirar. Ya hemos cubierto la frecuencia de riego, pero existe otro aspecto fundamental que podría sabotear todos nuestros esfuerzos. Hablamos del tercer error crucial, el drenaje deficiente. Podemos seguir el régimen de riego al pie de la letra, analizar la humedad del sustrato y satisfacer las necesidades de la planta. Pero si el agua no tiene por dónde escapar de la maceta, acabaremos creando un pantano mortal en su interior. ¿Qué entendemos por drenaje? En su concepto más básico, se refiere a los orificios de salida ubicados en la base de la maceta. Su existencia es absolutamente indispensable para el 99% de las plantas de interior. Por muy atractiva que sea una maceta decorativa, si carece de orificios, plantar directamente allí es un riesgo inmenso. El exceso de agua, aquel que las raíces no alcanzan a absorber, debe fluir libremente hacia el platillo o bandeja inferior. Si esa agua se estanca, la capa inferior del sustrato se transforma en un lodazal anóxico, es decir, sin oxígeno, donde las raíces comienzan a pudrirse de inmediato. Aunque la superficie del suelo parezca seca, la parte inferior podría estar al borde del colapso. Por lo tanto, la regla de oro es:
Compruebe siempre la presencia y el tamaño adecuado de los orificios de drenaje. En ocasiones, las macetas comerciales vienen con agujeros demasiado pequeños o bloqueados por restos de plástico. Es vital limpiarlos o, si es necesario, agrandarlos. El segundo punto a considerar es la capa de drenaje tradicional en el fondo de la maceta. Clásicamente, se han utilizado materiales como la arcilla expandida, también conocida como arlita o leca, guijarros o trozos de ladrillo. La idea es que esta capa previene el estancamiento de agua junto a las raíces. Sin embargo, la agronomía moderna sugiere que el beneficio de esta práctica es bastante debatible. No solo consume volumen útil de la maceta, sino que, debido a leyes físicas, puede crear exactamente lo contrario, la llamada zona de saturación o zona de sobrehumedad, justo en la interfaz entre el sustrato y el material drenante. Mucho más crucial que tener arlita en el fondo es asegurar la composición adecuada del propio sustrato. La tierra debe ser ligera, porosa y altamente aireada, no solo para que el agua fluya con facilidad, sino para que permanezcan bolsas de aire disponibles para la respiración de las raíces. Para lograr esta aireación, se añaden a la base de turba o tierra común modificadores de textura, perlita, vermiculita, arena gruesa, chips de coco o corteza. Las proporciones dependen de la especie. Por ejemplo, los sustratos para suculentas deben tener entre un 50 y 70% de estos materiales, mientras que para plantas más amantes de la humedad, como las calateas, basta con un 20 o 30%. Un sustrato bien mezclado en una maceta con drenaje suficiente es la verdadera protección contra el exceso de riego. Después de cada sesión de riego, espere de 15 a 20 minutos y asegúrese de desechar toda el agua sobrante acumulada en el platillo. Permitir que la planta permanezca de pie en el agua es uno de los errores más severos que podemos cometer. Es el equivalente a obligar a una persona a sentarse indefinidamente con los zapatos empapados. Sumamente incómodo y, a largo plazo, peligroso para la salud de las raíces. Hablemos del motor principal de la vida en la tierra, y por ende, de la vida en tu maceta: la luz. En invierno, el papel de la luz se vuelve crucial y está directamente ligado a la necesidad de agua de la planta. Como recordamos, el agua es uno de los componentes clave de la fotosíntesis. La fórmula es sencilla. Mucha luz equivale a fotosíntesis activa, lo que significa que se necesita agua. Poca luz equivale a que casi no hay fotosíntesis, por lo tanto, no se necesita agua. Durante el invierno, en nuestras latitudes, ocurren dos procesos negativos simultáneos. Primero, la duración del día se reduce drásticamente. Si en verano el sol brilla durante 16 horas, en diciembre apenas lo hace 7 u 8. Segundo, la intensidad de la radiación solar disminuye. El sol se mantiene bajo en el horizonte. Sus rayos atraviesan un mayor espesor de la atmósfera y pierden fuerza. A esto se suma la constante nubosidad. El resultado es que la cantidad de luz que recibe la planta, incluso en la ventana orientada al sur más luminosa, es hasta 10 veces menor que en verano. Para la planta, esto es una señal directa. Alto total, entrando en modo de ahorro de energía. No puede producir energía, lo que significa que no puede crecer ni absorber agua. Si no ajustas el riego a esta caída drástica de la luminosidad, inevitablemente encharcarás la planta. Las raíces simplemente no podrán manejar el volumen de humedad que bebían fácilmente durante el verano. ¿Qué hacer en esta situación? Lo primero y más obvio es acercar todas tus plantas lo más posible a las fuentes de luz. En invierno, no existe el concepto de demasiada luz. Todos tus amigos verdes deben ir al alféizar. Las ventanas más luminosas, las orientadas al sur, dáselas a las especies más amantes de la luz: suculentas, ficus y cítricos. En las ventanas orientadas al este y al oeste,
puedes colocar aquellas que toleran la semisombra. Durante el invierno, las ventanas que miran al norte solo sirven para las más resistentes a la sombra, como la samioculca o la aspidistra. Segundo, y este es el mejor regalo que puedes hacerle a tus plantas en invierno: organizar una iluminación artificial complementaria. Las modernas lámparas de cultivo de espectro completo son muy eficientes y económicas. Incluso una simple bombilla LED de luz blanca fría de 10 a 15 vatios, colocada sobre la planta y funcionando de 10 a 12 horas al día, puede cambiar la situación radicalmente. Con una buena iluminación suplementaria, la planta no entra en un letargo profundo. Sigue haciendo fotosíntesis poco a poco y, por lo tanto, consume agua. Esto le permite sobrevivir el invierno mucho más sana y fuerte. Y sí, si utilizas iluminación artificial, tendrás que regar esta planta con más frecuencia que la que está en un rincón oscuro. Recuerda siempre la dependencia directa: más luz, más riego; menos luz, menos riego. Es una ley inquebrantable. Ahora llegamos a la paradoja crucial del cuidado invernal de las plantas en nuestros hogares urbanos. El dilema de la calefacción central. Por un lado, nuestras casas están muy calientes en invierno, a veces hasta demasiado. Pero por otro, esto crea para nuestras plantas unas condiciones muy parecidas a las de un desierto. Analicemos este fenómeno. Cuando se encienden los radiadores, empiezan a resecar el aire sin piedad. El nivel de humedad relativa en la habitación puede caer hasta un 20 o 30%. Para que se haga una idea, el nivel ideal para los humanos es del 40 al 60%, mientras que para la mayoría de nuestras plantas tropicales es del 60 al 80%. En resumen, estamos creando un ambiente extremadamente árido para ellas. ¿Qué le ocurre a la planta en estas circunstancias? Sus hojas comienzan a liberar activamente humedad a través de unos poros microscópicos llamados estomas. Este proceso se conoce como transpiración. Cuanto más seco está el aire, más intenso es el ritmo de evaporación y la planta pierde agua rápidamente. Y aquí es donde aparece la trampa del principiante. Usted ve que la capa superior del sustrato se seca muy rápido a causa del aire. Piensa que la planta está sedienta y riega, pero olvida que el sistema radicular está en modo latente por la falta de luz. Esto crea una combinación letal. La parte aérea de la planta pierde humedad activamente debido a la sequedad, pero las raíces no pueden compensar esta pérdida, porque no están trabajando a pleno rendimiento y además se encuentran en una tierra fría en el alféizar. Al ver la tierra seca, usted sigue echando más y más agua, creando un pantano en la maceta donde las raíces latentes simplemente se pudren. Este es el gran dilema. La planta sufre simultáneamente por la sequedad del ambiente y por el exceso de humedad en el sustrato. ¿Cómo romper este círculo vicioso? La solución tiene que ser integral. Primero, debemos atacar la causa, el aire seco, no la consecuencia, el sustrato seco. Es imprescindible aumentar la humedad alrededor de las plantas. El método más efectivo es usar un humidificador doméstico. Colóquelo cerca de su colección verde, y se lo agradecerán. Métodos más sencillos incluyen colocar las macetas sobre una bandeja ancha con arcilla expandida o guijarros húmedos, asegurándose de que la base de la maceta no toque el agua. Rociar las plantas regularmente con agua tibia, aunque esto solo ofrece un efecto momentáneo. O agrupar las plantas para crear un microclima húmedo localizado. En segundo lugar, hay que aislar las plantas del calor directo de los radiadores. Si la maceta está en un alféizar con un radiador justo debajo, el aire caliente subirá directamente. Ponga un trozo de poliestireno o una tabla sobre el alféizar para crear una barrera. También puede colgar una pantalla especial o simplemente una toalla húmeda sobre el radiador. Al solucionar el problema del aire seco, reducirá la transpiración de las hojas
y notará que el sustrato se seca mucho más despacio, lo que le permitirá volver a un riego invernal adecuado y espaciado. Saber diagnosticar correctamente el estado de una planta es la habilidad que separa a un jardinero experimentado de un novato, y es fundamental aprender a identificar los signos de exceso de riego, porque, como ya sabemos, son engañosos y a menudo se confunden con otras afecciones. Elaboremos una lista detallada de síntomas que te ayude a detectar el problema a tiempo. Xamorebunafola. 1. El estado del sustrato. El primer indicador. El primer y más evidente indicio es el estado del sustrato. Si la tierra en la maceta no se seca durante semanas, si está constantemente húmeda, compacta, con un aspecto de aguada o ácida, y si aparece moho o una capa verdosa en la superficie, es una señal de alarma directa. Además, la maceta puede desprender un olor desagradable, como a pantano o a podrido. Ese es el olor inequívoco de las raíces muriendo. No rebota. 2. El estado de las hojas. La confusión. El segundo síntoma clave es el estado de las hojas. Y aquí es donde empieza la confusión. Con el exceso de riego, las hojas a menudo comienzan a amarillear. Sin embargo, no lo hacen de la misma forma que por la edad o por falta de nutrientes. Generalmente, este amarillamiento empieza por las hojas inferiores, las más viejas. Las hojas se vuelven flácidas, blandas, acuosas, y pierden turgencia, incluso si el suelo está húmedo. Este es el punto clave. Si las hojas están caídas y la tierra está mojada, es una señal casi infalible de que hay problemas en las raíces. Significa que se han podrido y ya no pueden bombear agua hacia las hojas. También pueden aparecer manchas oscuras, marrones o negras en las hojas, especialmente en las puntas y los bordes. Esto es necrosis del tejido, causada por la muerte de las raíces. Otra señal muy característica es la caída masiva de hojas. La planta empieza a desprenderse tanto de las hojas viejas como de las jóvenes, en un intento desesperado por sobrevivir y reducir la superficie de evaporación. Olilaf. 3. El tallo y los troncos. El tercer indicador es el tallo y los troncos. En muchas plantas, como las amioculcas, la dracaena o las suculentas, la base del tallo que está cerca del sustrato se vuelve blanda, acuosa y puede oscurecerse. Si presionas, sentirás un vacío o una especie de pulpa podrida en el interior. Esta es una señal inequívoca de que el proceso de pudrición está ya muy avanzado. 4. Plagas. El síntoma indirecto. El cuarto síntoma, aunque indirecto, es la aparición de pequeños mosquitos negros, o ciáridos, en la maceta. Sus larvas se desarrollan en materia orgánica húmeda y en descomposición. Si ves estas mosquitas revoloteando sobre tus plantas, es una clara señal de que estás regando en exceso de forma sistemática. Si has notado al menos 2 o 3 de estos síntomas en tu planta, debes tomar medidas urgentes. No esperes a que simplemente se arregle. Lo más probable es que necesites un trasplante de emergencia y una revisión completa del sistema radicular, tema del que hablaremos más adelante. Para tener una visión completa, es fundamental saber diferenciar los síntomas de exceso de riego de los de la falta de riego. Como recordamos, algunas manifestaciones externas pueden ser similares, lo cual confunde a muchos jardineros principiantes. Analicemos ahora en detalle cuáles son las señales que indican que tu planta te está pidiendo agua. La primera y más importante diferencia es el estado del sustrato. Cuando falta agua, la tierra de la maceta estará completamente seca, ligera, e incluso puede separarse de las paredes. Si introduces el dedo, sentirás una sustancia seca y polvorienta en toda la profundidad. Por supuesto, no habrá ningún olor a pudrición o moho. El segundo signo más característico es la pérdida de turgencia. Las hojas y los tallos jóvenes se vuelven lacios, caídos, literalmente se desploman. No están amarillos ni blandos, como pasa con el exceso de riego,
sino marchitos y sin vida, como si fueran trapos. Esto sucede porque las células no tienen suficiente agua para mantener su presión interna. Este síntoma es el más fácil de corregir. Tras el riego, la turgencia se recupera en cuestión de pocas horas. Esto se puede demostrar muy bien con plantas como el espatifilo o la fitonia, que reaccionan inmediatamente a la sequía y se recuperan con igual rapidez después de ser regadas. El tercer síntoma es el cambio en la apariencia de las hojas. Las puntas y los bordes pueden empezar a secarse, volviéndose marrones y quebradizos, como si fueran papel. Esto es diferente de las manchas blandas y oscuras que aparecen por el exceso de agua. Las hojas también pueden empezar a enrollarse para intentar reducir el área de evaporación. En algunas plantas, como las marantáceas, las hojas se pliegan por la noche en posición de oración. Y durante una sequía severa, es posible que no se abran completamente ni siquiera durante el día. El cuarto indicio es la ralentización o la detención total del crecimiento. Esto es lógico. Sin agua, no hay material para construir nuevas células. Si notas que tu planta, que antes crecía activamente, se ha paralizado y el sustrato está constantemente seco, es una señal clara de falta de humedad. El quinto síntoma, menos obvio, es el amarillamiento y la caída de las hojas inferiores. Sí, igual que en el exceso de riego. Pero hay una diferencia crucial. Durante la sequía, las hojas primero se vuelven amarillas, luego se secan completamente y se vuelven crujientes antes de caer. La planta sacrifica las hojas viejas para ahorrar agua y dársela a los brotes jóvenes. En cambio, cuando hay exceso de agua, las hojas suelen caerse estando aún verdes o de un amarillo flácido. La herramienta de diagnóstico principal en cualquier situación dudosa es revisar el sustrato. Si las hojas están lacias, pero la tierra está seca, riega inmediatamente. Si las hojas están lacias y la tierra está mojada, tienes un problema serio con las raíces. Bien, ya aprendimos a distinguir si nuestra planta tiene sed o está enferma. Ahora que estamos seguros de que necesita riego, la pregunta es, ¿cómo hacerlo correctamente? Aquí nos espera el cuarto error más común: el riego superficial, también llamado regar a sorbos. ¿En qué consiste? La persona, por miedo a ahogar la planta, le echa muy poca agua, digamos 50 mililitros. El agua solo humedece los 2 o 3 centímetros superiores del sustrato. Y las raíces principales, que están en el medio y en el fondo de la maceta, simplemente no reciben nada. Creemos que estamos siendo cuidadosos, pero en realidad le estamos causando un daño severo, y aquí está el porqué. Primero, las raíces más profundas no reciben humedad y empiezan a morirse por sequía. Aunque regamos de forma regular, la planta no está absorbiendo suficiente agua, lo que genera un estrés y un debilitamiento general. Segundo, la planta, en un intento por sobrevivir, se ve forzada a adaptarse a estas condiciones. Intenta echar raíces en la única zona donde hay humedad, justo en la superficie. El resultado es que desarrolla un sistema radicular débil y superficial, muy vulnerable tanto a la sequía como a los cambios bruscos de temperatura. Las raíces profundas, las de anclaje, simplemente dejan de crecer. Tercero, y esto es muy importante, el riego superficial y constante provoca una acumulación de sales en la tierra. El agua del grifo siempre contiene minerales disueltos. Cuando regamos de forma abundante, hasta mojar el cepellón por completo, el exceso de agua se lleva consigo el exceso de sales, a través de los agujeros de drenaje. A esto le llamamos lavado del sustrato. Pero si regamos poco a poco, el agua se evapora de la superficie, y todas esas sales permanecen en la capa superior del suelo. Con el tiempo, su concentración se vuelve tóxica. Esto se conoce como salinización del sustrato. Es lo que vemos como ese sarro blanco o rojizo en la superficie de la tierra o en las paredes de la maceta. En este ambiente, las raíces sufren una quemadura química,
pierden su capacidad de absorber agua y empiezan a morir. La planta se marchita y nosotros no entendemos qué está pasando. Por eso, recuerde esta regla de oro. El riego debe ser poco frecuente, pero abundante. Es mejor regar a fondo una vez cada 2 semanas que echar una cucharada sopera todos los días. Sobre cómo debe verse exactamente un riego abundante y correcto, hablaremos en el próximo bloque. Llegamos ahora a describir la técnica de riego de referencia, el estándar de oro que sirve para casi todas sus plantas de interior. Hablamos del método de saturación completa del cepellón o sustrato. La esencia es simple. Cada vez que riegue, el agua debe humedecer uniformemente todo el volumen de la tierra en la maceta, desde la superficie hasta el fondo, permitiendo que el exceso fluya libremente. Esto imita el proceso natural de una lluvia intensa que satura el suelo y el agua sobrante se filtra a capas más profundas. ¿Cómo hacerlo correctamente? Paso a paso. Paso 1. Asegúrese de que la planta realmente necesita agua, utilizando los métodos que hemos comentado anteriormente. Paso 2. Utilice agua reposada a temperatura ambiente. Paso 3. Riegue lenta y uniformemente sobre toda la superficie de la tierra. Es importante no verter toda el agua en un solo punto. Use una regadera de pico largo para dirigir el chorro por debajo de las hojas, directamente sobre el sustrato. Continúe regando hasta que vea que el agua empieza a salir activamente por los agujeros de drenaje hacia el plato o bandeja. Esta es la señal de que todo el cepellón está completamente empapado. Paso 4. Y este es el paso crítico. Espere de 15 a 30 minutos. Durante este tiempo, la tierra absorberá la cantidad necesaria de humedad, mientras que toda el agua sobrante, la llamada agua gravitacional, terminará de escurrir. Paso 5. Una vez transcurrido este tiempo, es obligatorio vaciar toda el agua del plato o bandeja. Es categóricamente incorrecto dejar la maceta reposando en el agua. Esto bloquea el acceso de oxígeno a las raíces a través de los agujeros de drenaje y provoca la temida pudrición. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Moali, en primer lugar, se garantiza que se humedece todo el sistema radicular y no solo la parte superior. De esta manera, las raíces se desarrollan uniformemente en todo el volumen de la maceta. En segundo lugar, ocurre el crucial lavado del sustrato para eliminar el exceso de sales minerales, algo que ya mencionamos. Esto previene la salinización de la tierra y mantiene su salud. En tercer lugar, este enfoque nos obliga a ser más conscientes. No puede regar de forma automática. Debe esperar a que el agua fluya y luego retirarla del plato. Esto disciplina el proceso. ¿Existen excepciones? Sí. Algunas plantas, como las violetas africanas o gloxinias, no toleran que el agua caiga sobre sus hojas peludas. Para ellas, es mejor usar otros métodos de los que hablaremos más adelante. También se debe ser muy cauteloso al aplicar este método en plantas colocadas en macetones enormes, donde la tierra tarda mucho en secar. Sin embargo, para el 90% de su colección, el método de saturación completa es el estándar de oro para un riego correcto y saludable. Pero, ¿qué pasa con esas plantas tan delicadas que odian que el agua toque sus hojas o su punto de crecimiento? ¿O aquellas con un cepellón tan compacto que el agua se desliza por los bordes de la maceta sin llegar a empapar la tierra? Para estos casos, existe una excelente alternativa: el método de riego inferior, también conocido como riego por inmersión o por bandeja. Este sistema es mucho más suave y ofrece una serie de ventajas indiscutibles, especialmente para ciertos tipos de plantas. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. En lugar de verter el agua directamente sobre la tierra, la viertes en un platillo hondo o en cualquier recipiente donde puedas colocar la maceta. Gracias al efecto capilar, el sustrato comienza a absorber el agua a través de los agujeros de drenaje, actuando como una esponja. El proceso ocurre de abajo hacia arriba,
permitiendo que la planta beba exactamente la cantidad de agua que necesita. El procedimiento es el siguiente. Llena la bandeja con agua reposada, a temperatura ambiente, hasta aproximadamente un cuarto de la altura de la maceta. Coloca la maceta dentro y déjala beber de 30 minutos a 1 hora. Sabrás que el proceso ha finalizado cuando la capa superior de la tierra esté húmeda al tacto. Esto indica que todo el cepellón se ha empapado. Luego, retira la maceta del agua, deja que el exceso drene durante unos minutos y devuélvela a su lugar habitual, sobre un plato seco. ¿Para qué tipo de plantas es ideal este método? Primero, para las ya mencionadas violetas africanas, Streptocarpus y ciclámenes. Si el agua se acumula en el centro de sus rosetas, pueden pudrirse. El riego inferior elimina completamente este riesgo. En segundo lugar, funciona de maravilla para plantas con un follaje muy denso, donde es difícil acceder al sustrato sin mojar las hojas. En tercer lugar, es perfecto para rehidratar plantas que han sido olvidadas y están muy secas. Cuando el cepellón se seca completamente, se encoge, y al regar por arriba, el agua a menudo se escurre por los bordes sin mojarlo. La inmersión garantiza que incluso el sustrato más reseco se empape de manera uniforme. Y en cuarto lugar, este método reduce el riesgo de compactación de la capa superior de la tierra, algo común con el riego tradicional. ¿Y cuáles son las desventajas? Este método no elimina las sales minerales del sustrato tan eficazmente como el riego superior. Al contrario, las sales tienden a subir con el agua por capilaridad y se acumulan en la capa superficial. Por eso, se recomienda que, periódicamente, quizás una vez cada pocos meses, se les dé a estas plantas una buena ducha y se rieguen por arriba para ayudar a limpiar el sustrato. Por lo demás, el riego por inmersión es una herramienta maravillosa, segura y muy eficaz en el arsenal de cualquier amante de las plantas. La ubicación de nuestras plantas de interior es fundamental, y uno de los lugares más traicioneros durante el invierno es, precisamente, el alféizar frío. Por un lado, es la zona con más luz, pero por otro, es un área de alto riesgo. Analicemos qué peligros acechan a tus plantas en una ventana fría y cómo podemos minimizarlos. El problema principal es el enfriamiento excesivo del sistema radicular. El alféizar, sobre todo en edificios antiguos, puede estar helado. La temperatura de la superficie, ya sea piedra o plástico, puede ser solo unos pocos grados más alta que la temperatura exterior. Si la maceta se apoya directamente sobre esta superficie, la tierra se enfría hasta alcanzar temperaturas críticas. Y cuando las raíces están frías, simplemente dejan de funcionar. Aunque haya humedad en el sustrato, los pelos radiculares reducen drásticamente su capacidad para absorberla a bajas temperaturas. Esto genera una situación similar al exceso de riego. La planta no puede beber, aunque el agua esté presente. Permanecer mucho tiempo en tierra fría y húmeda es un camino directo a la pudrición de las raíces y, finalmente, a la muerte de la planta. Las especies tropicales son especialmente sensibles a tener los pies fríos. Las orquídeas, las alocáceas o las marantáceas. Para ellas, una temperatura del sustrato inferior a los 16 o 18 grados ya supone un gran estrés. ¿Qué podemos hacer? La primera medida, y la más sencilla, es aislar la maceta de la superficie fría. Coloca debajo un soporte hecho de material con baja conductividad térmica. Puede ser un trozo de poliestireno expandido, fieltro grueso, una tabla de madera, una pila de revistas viejas o una base de corcho específica. Incluso una medida tan simple elevará la temperatura de la maceta en unos cuantos grados cruciales. El segundo peligro son las corrientes de aire. Incluso si tienes ventanas de PVC modernas, al abrir para la microventilación, un chorro de aire helado se dirige justo hacia el área del alféizar. Para las delicadas hojas tropicales, esto puede ser fatal. Podrían sufrir quemaduras por frío, desarrollar manchas o empezar a amarillar.
Por lo tanto, mientras ventilas la habitación, es mejor retirar las plantas del alféizar. O bien, abre las ventanas en el modo basculante, permitiendo que el aire frío se dirija hacia arriba y no directamente hacia las plantas. El tercer punto está relacionado con el riego. Si tu planta está en un alféizar frío, la tierra se secará mucho más lentamente que la de una planta situada en el interior, en una zona cálida de la casa. Debes tener esto muy en cuenta y regar con mucha menos frecuencia. Y por supuesto, jamás riegues las plantas por la noche si están en una ventana fría. Durante la noche, el sustrato se enfriará aún más, y las raíces pasarán horas y horas en agua helada, lo cual es extremadamente peligroso. El mejor momento para regar en invierno es durante la primera mitad del día, de modo que la planta tenga tiempo de absorber la humedad antes de que llegue la noche. El quinto error, grave pero muy común en el cuidado invernal, es seguir abonando las plantas como si fuera verano. Estamos acostumbrados a pensar que los fertilizantes son un beneficio, el alimento que necesitan nuestras plantas para crecer fuertes y hermosas. Y lo son, pero solo durante el periodo de crecimiento activo. En invierno, cuando la planta está en estado de reposo, el fertilizante pasa de ser una medicina a convertirse en un veneno. Pero, ¿por qué? Como ya hemos repetido muchas veces, la planta en invierno está durmiendo. Su metabolismo se ralentiza, no necesita generar nuevas células, ni desarrollar hojas o raíces. Los fertilizantes son, esencialmente, una alta concentración de sales minerales, como nitrógeno, fósforo, potasio y otros oligoelementos. Para que la planta pueda asimilar estas sales, debe estar creciendo activamente y consumiéndolas. Si aplicamos abono a una planta dormida, simplemente no puede utilizarlo. Las sales se quedan en la tierra, se acumulan y aumentan la concentración de la solución salina en el sustrato. ¿Y qué pasa entonces? Ocurre el fenómeno contrario a la ósmosis. La ósmosis es el proceso físico por el cual las raíces absorben el agua de la tierra. Esto sucede porque la concentración de sales dentro de las células de la raíz es mayor que en el sustrato. El agua va hacia donde hay más sales. Cuando sobrealimentamos a la planta con fertilizante, sobre todo en invierno, la concentración de sales en el sustrato puede superar a la que hay dentro de las raíces. En ese momento, el proceso se invierte. En lugar de absorber agua, las raíces empiezan a devolverla a la tierra. La planta sufre una grave quemadura química en el sistema radicular y empieza a marchitarse por deshidratación, aunque esté literalmente parada sobre tierra húmeda. Es el mismo principio que ocurre cuando se sala carne o pescado. La sal extrae el agua. Los síntomas de la sobrefertilización son muy parecidos a los de un sustrato salinizado. Puntas y bordes de las hojas secos y marrones. Crecimiento detenido y un aspecto general deprimido. ¿Cuál es la regla? Para la inmensa mayoría de las plantas, la fertilización debe detenerse a finales de septiembre o principios de octubre y no debe reanudarse hasta el inicio de la primavera, normalmente en marzo, cuando aparecen los primeros signos de despertar y de nuevo crecimiento. ¿Hay excepciones? Sí, pero son pocas. Son las plantas que florecen justo durante el invierno, como el cactus de Navidad, la poinsettia o el ciclamen. Durante la fase de brotación y floración, gastan mucha energía y necesitan apoyo. A estas sí se las debe abonar, pero con fertilizantes específicos para plantas de flor y a la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. Para todas las demás, la regla es una estricta dieta invernal. Recuerde, lo mejor que puede hacer por una planta que está durmiendo es simplemente dejarla tranquila. Ya mencionamos que el agua de riego debe estar reposada y a temperatura ambiente. Pero ahora detengámonos con más detalle en la calidad de esa agua, porque también es crucial para la salud de nuestras plantas, especialmente durante el vulnerable periodo invernal. El agua que fluye de nuestros grifos dista mucho de ser ideal para los delicados sistemas radiculares. Contiene dos enemigos principales, el cloro y las sales de dureza.
El cloro se utiliza para desinfectar el agua en las plantas potabilizadoras. Para el ser humano, en las concentraciones que llegan a nuestra casa, es seguro. Pero para las plantas, sobre todo para especies sensibles como las marantáceas, las calateas o las orquídeas, el cloro puede resultar tóxico. Inhibe la microflora beneficiosa del sustrato y puede dañar los pelos radiculares, reduciendo drásticamente su capacidad de absorción. El segundo enemigo son las sales de dureza, fundamentalmente sales de calcio y magnesio. Al regar con agua dura, se produce una alcalinización gradual del sustrato, es decir, un aumento de su nivel de pH. La mayoría de las plantas de interior prefieren un medio ligeramente ácido o neutro. En un sustrato alcalino, estas no pueden asimilar muchos micronutrientes esenciales, principalmente el hierro. El resultado es la clorosis. Las hojas empiezan a ponerse amarillas entre los nervios, aunque estos últimos permanecen verdes. La planta está muriendo de hambre, incluso si hay suficientes nutrientes en el suelo. Además, estas sales de calcio y magnesio se acumulan en el sustrato, provocando su salinización, algo de lo que ya hemos hablado. Usted puede ver estas sales como una antiestética capa blanca de cal sobre la superficie de la tierra y en las paredes internas de la maceta. En invierno, cuando el riego es menos frecuente y la lixiviación del sustrato es casi inexistente, el impacto negativo del agua de mala calidad se intensifica. Cada vez que regamos, añadimos una nueva dosis de sustancias nocivas al interior de la maceta, que se acumulan y envenenan lentamente a la planta. ¿Qué podemos hacer y cómo conseguimos el agua correcta? Existen varios métodos para mejorar la calidad del agua del grifo, y los exploraremos en el siguiente segmento. Pero por ahora, recuerde, lo que bebemos sin hacernos daño no siempre es la mejor opción para nuestras mascotas verdes. Prestar atención a la calidad del agua es otro escalón en el nivel de maestría del cuidado de las plantas. Ya hemos establecido que el agua del grifo necesita un tratamiento previo antes de regar nuestras plantas. Afortunadamente, existen varios métodos sencillos y accesibles para hacerla mucho más segura y nutritiva. El método más simple y fundamental es el reposo o decantación. Vierta el agua en un recipiente abierto, como una regadera, un cubo o una jarra, y déjela reposar a temperatura ambiente por un mínimo de 24 horas, aunque 2 o 3 días serían lo ideal. Durante este tiempo, ocurren dos procesos beneficiosos. Primero, la mayor parte del cloro volátil se evaporará. Segundo, una parte de las sales de dureza se precipitará y caerá al fondo. Al momento de regar, procure verter el agua con cuidado para no remover este sedimento. Además, el agua alcanzará la temperatura ambiente, lo cual es vital para las raíces. La decantación es el mínimo indispensable que usted debería practicar. El segundo método, más avanzado, es la filtración. Si en su casa ya utiliza un filtro doméstico de agua potable, ya sea una jarra filtrante o un sistema bajo el fregadero, aproveche esa misma agua para el riego. Los filtros eliminan eficazmente el cloro y los metales pesados, y reducen parcialmente la dureza. Esto es significativamente mejor que el simple reposo. Sin embargo, evite usar el agua proveniente de sistemas con resinas de intercambio iónico, que sustituyen el calcio y el magnesio por sodio. Recuerde que el exceso de sodio es igualmente perjudicial para las plantas. El tercer método, considerado por muchos jardineros como el ideal, es el uso de agua de lluvia o de deshielo. Este tipo de agua es intrínsecamente muy blanda y está libre de cloro y de contaminantes dañinos. En invierno, si tiene la posibilidad de recolectar nieve limpia, lejos de carreteras o zonas industriales, derrítala en casa y déjela calentar a temperatura ambiente. Esta es un agua excelente, estructurada y vital para sus plantas. El cuarto método es el hervido o ebullición. Al hervir, el cloro se volatiliza y las sales de dureza se depositan en forma de sarro o cal. El agua hervida es notablemente más blanda.
El inconveniente de este sistema es que, junto con las sustancias nocivas, se pierde el oxígeno disuelto, que es crucial para la respiración de las raíces. Por lo tanto, después de enfriarla, es recomendable airearla trasvasándola varias veces de un recipiente a otro para que se vuelva a saturar de oxígeno. Finalmente, se puede ablandar el agua artificialmente añadiendo una pequeña cantidad de algún ácido, como el oxálico o el cítrico, por ejemplo, el jugo de limón. Sin embargo, este es un método reservado para jardineros con experiencia, ya que requiere precisión en las proporciones para evitar daños a la planta. Para la mayoría de los casos, la combinación de decantación y filtración será más que suficiente. A pesar de todo lo que sabemos y las precauciones que tomamos, los accidentes pueden ocurrir. Quizás te fuiste de vacaciones y el vecino que te hizo el favor de regar se excedió, o simplemente cometiste un error tú mismo. Si te das cuenta de que has regado en exceso y ves síntomas preocupantes, ¿qué debes hacer? Lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez. Si solo ha sido un riego excesivo puntual y el drenaje junto con el sustrato están en buen estado, es probable que no pase nada grave. Simplemente, permite que la tierra se seque completamente antes del siguiente riego. Para mejorar la aireación, puedes remover con cuidado la capa superior del sustrato. Pero si notas signos de riego sistemático en exceso, la tierra no se seca, huele mal, las hojas se ponen amarillas, se requieren medidas de emergencia. Esto es una reanimación en toda regla. Paso 1. Extracción inmediata. Golpea suavemente la maceta por todos los lados y retira el cepellón, la masa de tierra, por completo. No temas, en esta situación es vital. Paso 2. Inspección del sistema radicular. Este es el diagnóstico más crucial. Sacude con cuidado la mayor cantidad posible de sustrato viejo y húmedo de las raíces. Examina las raíces minuciosamente. Las raíces sanas de la mayoría de las plantas son claras, blancas, amarillentas o marrón claro, firmes y turgentes. Las raíces podridas son oscuras, marrones o negras, blandas al tacto, se rompen fácilmente, se deshacen y tienen ese olor desagradable característico. Paso 3. Intervención quirúrgica. Toma una herramienta afilada y esterilizada, un cuchillo, tijeras de podar o un cúter, y poda sin piedad todas las raíces podridas o muertas hasta llegar al tejido sano y vivo. No tengas reparos. Un trozo de putrefacción que quede puede extenderse y arruinar todo tu esfuerzo. Si tuviste que eliminar la mayor parte de las raíces, deberás podar proporcionalmente la parte aérea de la planta, acortar ramas, quitar hojas, para que las raíces restantes puedan proporcionarle suficiente humedad. Paso 4. Desinfección. Cubre los cortes de las raíces con carbón machacado o triturado, o trátalos con una solución débil de fungicida, como Phytosporin, para prevenir el desarrollo de infecciones. Puedes dejar que la planta con las raíces al descubierto se seque al aire libre durante 1 o 2 horas. Paso 5. Trasplante. Elige una maceta nueva, ligeramente más pequeña que la anterior, ya que el volumen de raíces ha disminuido. Es imprescindible que coloques un buen drenaje fresco en el fondo. Utiliza sustrato nuevo, fresco, ligero y aireado. Bajo ningún concepto vuelvas a plantar la planta en la tierra vieja y contaminada. Paso 6. Cuidados postoperatorios. Después del trasplante, riega la planta de forma muy moderada, preferiblemente añadiendo algún estimulante de enraizamiento, como Rutex o Zircon. Colócala en un lugar cálido y luminoso, pero evitando la luz solar directa. Puedes cubrirla con una bolsa para crear un ambiente de invernadero y aumentar la humedad ambiental. Los riegos posteriores solo deben realizarse después de que el sustrato se haya secado completamente. Este es un procedimiento complejo, pero a menudo es la única oportunidad de salvar a tu querida planta.
Ya hemos mencionado que existen plantas que rompen la regla general de la latencia invernal. Se trata de especies cuyo ciclo natural de floración coincide precisamente con nuestros meses de invierno. Entre ellas se encuentran plantas muy populares como el cactus de Navidad, o cigocactus, la poinsettia, o estrella de Navidad, el ciclamen y la azalea. El cuidado de estas plantas durante el invierno requiere un enfoque especial, ya que no están en reposo, sino por el contrario, en la fase de mayor gasto energético de su vida, la fase de floración. Obviamente, no podemos regarlas tan escasamente como a las plantas dormidas. Para formar los capullos y mantener una floración exuberante, necesitan mucha más humedad y nutrientes. Sin embargo, regarlas en exceso también es peligroso, ya que la falta de luz sigue afectando el sistema radicular, que no funciona tan activamente como en verano. ¿Cómo encontrar el punto medio? Para estas plantas, la regla de dejar secar completamente el sustrato no funciona. La tierra en sus macetas debe estar constantemente húmeda de forma moderada, pero nunca empapada. No debemos permitir ni el secado completo del cepellón, que puede provocar la caída de brotes y flores, ni el estancamiento de agua en el plato. La estrategia óptima es regarlas a menudo, pero con poca cantidad, justo después de que la capa superior del sustrato, 1 o 2 centímetros, se haya secado. Use los mismos métodos de comprobación, pero reaccione al secado mucho más rápido. En cuanto al abonado, como ya hemos dicho, esta es la excepción a la regla. Durante el periodo de brotación y a lo largo de toda la floración, estas plantas necesitan un apoyo extra. Utilice fertilizantes complejos especiales para plantas con flores, con un alto contenido de fósforo y potasio, los elementos responsables directos de la floración. El nitrógeno, que estimula el crecimiento vegetativo, debe ser minoritario durante este periodo. Deben abonarse aproximadamente una vez cada 2 o 3 semanas. Pero es mejor usar la mitad de la dosis recomendada en el envase para no quemar las raíces, que están más debilitadas por las condiciones invernales. Una vez que la planta termina de florecer, entra en su propio periodo de reposo. Es entonces cuando se reduce drásticamente el riego, se suspende totalmente el abonado y se la deja descansar y recuperar fuerzas para la próxima temporada. Comprender y respetar los ciclos de vida individuales de cada planta es lo que realmente distingue a un jardinero experto. Las orquídeas, especialmente las más populares como las Phalaenopsis, merecen que hablemos específicamente de ellas. Su riego es fundamentalmente diferente al de las plantas que crecen en tierra. Las orquídeas son epífitas. En la naturaleza crecen sobre los troncos de los árboles. Sus raíces están diseñadas para absorber la humedad del aire y secarse rápidamente tras un aguacero tropical. No toleran la humedad constante. Sus raíces necesitan respirar. El cuidado invernal de las orquídeas sigue los mismos principios que el de otras plantas. Reducir el riego por la falta de luz. Sin embargo, tienen su propia especificidad. El indicador principal para saber cuándo regar una Phalaenopsis es el color de sus raíces. Mientras éstas se vean de un verde brillante y jugoso, tienen suficiente humedad. Cuando se vuelven de un gris plateado y apagado, es señal de que la orquídea está lista para beber. Durante el invierno, este periodo de secado puede durar 2, 3 o incluso 4 semanas, dependiendo de las condiciones de tu casa. Nunca te guíes por el calendario. Solo fíjate en el color de las raíces. El segundo indicador importante es el peso de la maceta. Una maceta de plástico con el sustrato seco, generalmente corteza, es casi ingrávida. Después del riego, notará que pesa mucho más. Con la práctica, aprenderás a determinar si necesita agua simplemente levantando la maceta. ¿Cómo regar correctamente? Olvídate de la regadera. El mejor método para las orquídeas es la inmersión o el remojo. Toma un recipiente, como un cubo o una palangana, y llénalo con agua tibia, reposada o filtrada. Sumerge la maceta de la orquídea en el agua hasta el borde. Déjala así de 15 a 30 minutos.
Durante este tiempo, la corteza y las raíces absorberán la cantidad necesaria de humedad. Luego, retira la maceta y deja que todo el exceso de agua drene por completo a través de los agujeros de drenaje. Esto puede tardar de 10 a 15 minutos. Coloca la maceta en su platillo y devuélvela a su sitio. Es fundamental que no quede agua estancada en el fondo de la maceta o en el platillo, ya que esto provoca la putrefacción instantánea de las raíces. Al regar, también debes asegurarte de que el agua no caiga en el punto de crecimiento, que es el centro de la roseta de hojas. Si esto sucede, sécala con cuidado usando una servilleta de papel, ya que podría iniciarse una podredumbre. En cuanto a los fertilizantes, si la orquídea no está en floración, las alimentaciones se suspenden en invierno. Si ha desarrollado una vara floral y está floreciendo, puedes fertilizarla con un abono específico para orquídeas, pero en una concentración muy baja, aproximadamente un cuarto de la dosis normal, una vez al mes. Un riego invernal adecuado es la clave para la salud y la futura floración exuberante de tu orquídea. Hasta ahora, nos hemos centrado principalmente en las plantas de interior. Sin embargo, muchos de nosotros también cultivamos flores y arbustos ornamentales en macetas en balcones, terrazas o junto a la entrada de la casa. La pregunta es, ¿cómo manejarlos durante el invierno? ¿Necesitan riego? La respuesta es sí, pero con muchas reservas. Las plantas en macetas están en una posición mucho más vulnerable que las que crecen directamente en el suelo. El pequeño volumen de tierra en el recipiente se congela completamente y con mayor intensidad que el suelo del jardín. El principal peligro para estas plantas en invierno no es tanto el frío extremo, sino lo que conocemos como sequía fisiológica. Este fenómeno ocurre cuando, aunque haya agua congelada en la tierra, la planta no puede absorberla porque las raíces dejan de funcionar con temperaturas bajo cero. Al mismo tiempo, las especies perennes y de hoja perenne, como coníferas, boj o brezos, siguen perdiendo humedad a través de sus hojas, especialmente durante los días soleados y ventosos. La consecuencia es que la planta se deseca lentamente. Por lo tanto, la tarea fundamental en el cuidado otoñal de las plantas en maceta es lo que se llama el riego de carga o riego profundo. A finales del otoño, antes de que lleguen las heladas permanentes, debemos empapar muy bien todos los contenedores para que el cepellón absorba la humedad por completo. Esto crea una reserva vital que ayudará a la planta a sobrevivir el invierno. ¿Y es necesario regar durante el invierno? Depende del clima. Si las temperaturas se mantienen estables bajo cero durante toda la estación y la tierra está completamente congelada, regar no tiene sentido e incluso es perjudicial. El agua sobrante solo añadiría más hielo. Sin embargo, en regiones con inviernos suaves, donde hay deshielos frecuentes y la temperatura sube por encima de cero durante varios días, el riego puede ser imprescindible. Si nota que la tierra del contenedor se ha descongelado y está seca, riegue la planta sin falta. Debe hacerlo durante la hora más cálida del día, usando agua a temperatura ambiente, para que pueda absorberse antes de que regresen las heladas nocturnas. Además del riego, la preparación física de los contenedores es de vital importancia. Es necesario aislar y abrigar los tiestos para proteger las raíces de la congelación. Puede envolver las macetas con arpillera, tela geotextil o plástico de burbujas. También puede colocarlas dentro de cajas de cartón y rellenar los huecos con hojas secas o serrín. Además, es recomendable agrupar los contenedores y ubicarlos cerca de una pared de la casa que esté protegida del viento. Cuanto mejor abrigue las raíces, menos sufrirán el frío y la sequía. Dejemos ahora el apartamento y el balcón y pasemos directamente al jardín. La cuestión de cómo regar las plantas de exterior en invierno, especialmente las coníferas y los arbustos de hoja perenne, como rododendros y mahonias, es una preocupación habitual para muchos jardineros. Es fácil pensar que la naturaleza se encargará de todo, pero no siempre es así.
Al igual que sucede con las plantas en maceta, la principal amenaza invernal para ellas no es la helada, sino la desecación. Las agujas y las hojas perennes siguen transpirando y evaporando humedad durante todo el año. Aunque este proceso se ralentiza en invierno, no se detiene. Se acelera especialmente a finales del invierno y principios de la primavera, entre febrero y marzo. En ese momento, el sol ya calienta con bastante intensidad, recalentando el follaje oscuro, las coníferas, por ejemplo, lo que dispara la evaporación. Sin embargo, las raíces permanecen atrapadas en tierra aún congelada y son incapaces de reponer esa pérdida de agua. El resultado es lo que llamamos la quemadura primaveral, o más correctamente, la desecación invernal. Las agujas o el follaje amarillean, se vuelven marrones y acaban cayendo. La planta puede incluso morir o perder totalmente su valor ornamental. Para evitar esto, la clave radica en el famoso riego de saturación otoñal. En octubre o noviembre, justo antes de que lleguen las heladas permanentes, es fundamental regar abundantemente todas las coníferas y plantas de hoja perenne. Hay que aplicar varios cubos de agua a cada árbol o arbusto adulto, para asegurar que la humedad penetre a gran profundidad. Esto establecerá una reserva de agua esencial para todo el invierno. Este riego es doblemente importante para las plantas recién establecidas ese año, cuyas raíces aún no han profundizado lo suficiente. También es necesario si el otoño ha sido particularmente seco y escaso en lluvias. ¿Y qué pasa con el riego durante el invierno propiamente dicho? En la mayoría de las regiones donde cae nieve, un riego adicional no es necesario. La nieve es una cubierta perfecta. Aísla las raíces de las heladas y al derretirse en primavera, hidrata gradualmente el suelo. Los problemas surgen en dos escenarios. Si el invierno es seco y gélido, sin nieve, o si experimentamos periodos prolongados de deshielo y temperaturas positivas. En estas situaciones, el suelo puede secarse y las plantas perennes comienzan a sufrir sequía. Si las temperaturas superan el punto de congelación durante varios días, la tierra se ha descongelado al menos unos centímetros y no ha habido precipitaciones. Un riego será muy beneficioso. Debe hacerse con agua tibia, no caliente, para ayudar a que la tierra se descongele más profundamente, permitiendo que las raíces absorban la humedad. Este tipo de riego invernal es una medida de emergencia, pero puede salvar sus tuyas y abetos favoritos de sucumbir a la deshidratación en primavera. 107. Volvamos a centrarnos en esta pregunta clave. ¿Necesitamos regar el jardín si no hay nieve, pero las temperaturas se mantienen por encima de cero? Este clima, a menudo denominado invierno europeo o invierno atípico, es cada vez más frecuente en muchas regiones y plantea nuevos retos a los jardineros. La respuesta es contundente. Sí, no solo es posible, sino necesario regar. La falta de cubierta de nieve es un factor muy perjudicial para el jardín. La nieve cumple dos funciones cruciales. Actúa como aislante térmico, protegiendo el sistema radicular de la congelación profunda, y es una fuente vital de humedad. Cuando no hay nieve, la tierra está expuesta a los vientos y las heladas. Aunque la temperatura del aire sea de, digamos, 2 grados positivos, por la noche puede bajar fácilmente a menos 5 o 10, congelando la capa superior del suelo. El viento, especialmente en estas condiciones sin nieve, reseca drásticamente tanto la tierra como las partes aéreas de las plantas. El daño no solo lo sufren las plantas de hoja perenne, de las que ya hemos hablado. También están en peligro el césped, las flores perennes con rizomas cerca de la superficie, y los plantones jóvenes de árboles frutales y arbustos. Si observa que el tiempo se mantiene seco y ventoso sin precipitaciones durante una semana o más, incluso con temperaturas ligeramente positivas, es momento de usar la regadera o la manguera. ¿Cómo llevar a cabo este riego? Primero, elija el día más cálido, preferiblemente al mediodía,
para que el agua tenga tiempo de absorberse antes del descenso de temperatura vespertino. Segundo, la cantidad de agua debe ser suficiente para empapar la tierra hasta la profundidad donde se encuentra la masa principal de raíces, es decir, unos 20 o 30 centímetros. Esto podría requerir de 1 a 3 cubos de agua por metro cuadrado. Tercero, es especialmente importante regar los alcorques de los árboles y arbustos jóvenes, así como las zonas con coníferas y rododendros. No olvide las siembras de otoño, como el ajo y la zanahoria, ni los bulbos perennes, como tulipanes y narcisos. Ellos también necesitan humedad para pasar el invierno con éxito. Este riego invernal durante los días de deshielo no solo hidrata a las plantas, sino que también mejora la conductividad térmica del suelo. La tierra húmeda se congela más lentamente y a menor profundidad que la tierra seca, lo que ofrece una mejor protección a las raíces. Así que no tema regar el jardín en pleno invierno. Sus plantas se lo agradecerán enormemente. En el mundo del cuidado de las plantas, como en cualquier otro ámbito, existen muchísimos mitos e ideas erróneas. Uno de los más persistentes, relacionado con el cuidado invernal, dice lo siguiente: en invierno no es necesario regar, basta con pulverizar las plantas. Este mito parte de una premisa correcta. El aire en los hogares es muy seco durante el invierno y la humedad debe ser aumentada. Sin embargo, extrae una conclusión totalmente equivocada. Desmintamos este error de una vez por todas. La pulverización y el riego son dos procesos completamente distintos, que cumplen funciones separadas y jamás pueden sustituirse mutuamente. El riego es la entrega de agua a las raíces, que son el principal órgano de absorción. A través de ellas, la planta obtiene el agua necesaria para mantener sus procesos vitales, la turgencia celular y el transporte de nutrientes. Sin agua en el sustrato, la planta morirá por deshidratación, sin importar cuánto la rocíes. La pulverización, por otro lado, es un procedimiento diseñado para aumentar de forma local y breve la humedad del aire justo alrededor de las hojas. Esto es útil, porque ayuda a que la planta evapore menos agua a través de sus estomas. Reduce el riesgo de plagas como la araña roja, que adora el aire seco, y ayuda a limpiar el polvo de las hojas, mejorando la fotosíntesis. Pero la humedad que cae sobre las hojas prácticamente no es absorbida por estas. Los estomas de las plantas no están diseñados para la absorción de gotas de agua. Por lo tanto, pulverizar no puede dar de beber a la planta. Intentar sustituir el riego por la pulverización es como intentar hidratar a una persona rociándola con un spray, en lugar de darle un vaso de agua. Es más, la pulverización en invierno también tiene sus desventajas. Si la planta está en un alféizar frío, las gotas de agua al evaporarse enfriarán las hojas aún más, lo que puede provocar una hipotermia. Si el agua se acumula en las axilas de las hojas o en el punto de crecimiento y permanece estancada, podría causar pudrición. Además, el efecto de la pulverización es muy breve. En el aire seco de casa, el agua se evapora de las hojas en 10 o 15 minutos y la humedad vuelve a caer. Para concluir, la pulverización invernal es una práctica higiénica útil y una herramienta para combatir la sequedad ambiental, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, reemplaza al riego radicular. Es obligatorio seguir regando la planta, solo que debe hacerse de manera esporádica y siguiendo las reglas que ya hemos comentado. Buscando la solución perfecta para el riego, muchos amantes de las plantas recurren a trucos agrotécnicos modernos, como el hidrogel u otros aditivos que retienen la humedad. La idea parece brillante: incorporar al sustrato una sustancia que absorba el exceso de agua durante el riego, y luego la libere poco a poco a la planta, manteniendo un equilibrio hídrico perfecto. Pero, ¿funciona esto también en la práctica, sobre todo durante el invierno? Analicemos la situación. El hidrogel es un polímero que puede absorber y retener una cantidad enorme de agua, transformándose en una masa gelatinosa.
Se utiliza mucho en paisajismo, en exteriores o macetas grandes, para reducir la frecuencia de riego en el calor del verano. Sin embargo, usar hidrogel en plantas de interior, y más aún en invierno, es una decisión muy cuestionable, y aquí explicamos por qué. El principal reto del cuidado invernal no es la falta de humedad, sino su exceso y la falta de oxígeno en el sustrato. Cuando el hidrogel se hincha, no solo retiene el agua, sino que también ocupa todos los poros de aire del suelo. Esto empeora drásticamente la aireación. A las raíces, literalmente, les cuesta respirar. En invierno, cuando el consumo de agua es mínimo, tener un gel constantemente húmedo en la maceta crea el ambiente perfecto para la proliferación de pudrición de raíces y bacterias anaeróbicas. Un sustrato con hidrogel tarda muchísimo en secarse. Además, es imposible evaluar correctamente el nivel de humedad, porque las bolitas pueden estar medio vacías, pero la tierra que las rodea sigue empapada. Esto confunde totalmente y hace que controlar el régimen de riego sea casi imposible. Por si fuera poco, con el tiempo los gránulos de hidrogel se descomponen, formando una sustancia pegajosa que deteriora aún más la estructura del sustrato. ¿Qué alternativas tenemos? Si buscas mejorar la capacidad de retención de agua sin sacrificar la aireación, recurre a componentes naturales. Por ejemplo, la vermiculita. También absorbe agua, pero mantiene una estructura ligera y permite el paso del aire. La fibra de coco y el musgo esfagno son excelentes retenedores de humedad y al mismo tiempo son muy porosos. Eso sí, incluso estos componentes deben usarse con prudencia en invierno, ajustando las proporciones adecuadas para cada planta. En conclusión, el hidrogel es una herramienta para tareas específicas, principalmente en exteriores y durante el verano. Para el cuidado invernal de plantas de interior, es más perjudicial que útil. No intentes delegar la responsabilidad del riego en aditivos químicos. La mejor herramienta siempre serán tus conocimientos, la observación y un sustrato ligero y bien estructurado. Ya hemos mencionado en repetidas ocasiones que el aire seco de la calefacción central es el enemigo número 1 de nuestras plantas durante el invierno. Combatir este fenómeno es un elemento crucial para su cuidado y tiene una influencia directa incluso en la frecuencia del riego. Vamos a sistematizar ahora todos los métodos para crear ese microclima ideal y húmedo alrededor de su colección verde. El método más eficaz, tecnológico y, sinceramente, el más correcto, es el uso de un humidificador doméstico. Los modelos modernos, ya sean ultrasónicos o tradicionales, pueden mantener el nivel de humedad deseado. Por ejemplo, el 60%, ideal para las especies tropicales, de forma totalmente automática. Colóquelo en la habitación con la mayor concentración de plantas y verá cómo se transforman. Las hojas dejarán de secarse, la turgencia mejorará y, en general, sus plantas se sentirán mucho más vitales. Es, sin duda, la mejor inversión en la salud de su colección. Si la compra de un humidificador aún no está en sus planes, existen numerosos métodos caseros o tradicionales. El segundo método más efectivo son las bandejas o platos con relleno húmedo. Utilice bandejas anchas y profundas, más grandes que los platos estándar de las macetas. Rellénelas con una capa de arcilla expandida, guijarros, musgo o cualquier otro material altamente higroscópico. Añada agua a la bandeja hasta que cubra el material, pero sin llegar al borde. Luego, coloque las macetas encima. Es crucial que la base de la maceta nunca toque el agua, ya que esto pudriría las raíces. El agua se evaporará lentamente desde la gran superficie del material de relleno, creando una zona local de alta humedad alrededor de las plantas. Este método es constante y muy eficiente. El tercer método es agrupar las plantas. Evite dispersar las macetas individualmente por toda la casa. Reúnalas en grupos compactos. Las plantas transpiran humedad a través de sus hojas, y al estar juntas, crean un microclima compartido y más húmedo, apoyándose mutuamente.
El resultado es una especie de oasis verde en medio del ambiente seco del hogar. El cuarto método, el más sencillo pero también el más breve, es la pulverización. Como ya hemos señalado, rociar las hojas no sustituye al riego, pero es útil como medida rápida para aumentar la humedad superficial y mejorar la higiene de la planta. Pulverice sus plantas 1 o 2 veces al día con agua tibia y suave, utilizando un atomizador de niebla fina. El quinto método consiste en usar fuentes de interior o acuarios. Estos actúan como fuentes naturales de evaporación constante de agua y pueden mejorar significativamente el microclima de la habitación. Combinando estos métodos, podrá crear para sus especies tropicales más delicadas unas condiciones que se asemejen lo máximo posible a su entorno nativo, ayudándolas a superar el riguroso periodo invernal sin problemas. Así, paso a paso, hemos analizado lo que parece un tema sencillo: el riego de nuestras plantas en invierno. Como ven, detrás de esto hay una ciencia completa. Comprenderla es lo que separa una colección vibrante y saludable de una serie continua de pérdidas y decepciones. Hagamos un resumen y fijemos las reglas esenciales. Primero y fundamental, en invierno, la mayoría de las plantas están en reposo o dormancia. Su demanda de agua se reduce al mínimo. Nuestro mantra debe ser: siempre es mejor regar de menos que regar de más. Segundo, olvídense del riego por horarios. Solo rieguen cuando la planta realmente lo necesite. Aprendan a medir la humedad del sustrato, con el dedo, con un palillo o simplemente sintiendo el peso de la maceta. Este es el hábito clave. Tercero, el riego debe ser infrecuente, pero generoso. Empapen bien todo el sustrato, pero siempre, siempre, retiren el exceso de agua acumulada en el plato. Cuarto, consideren las necesidades individuales. A los cactus y suculentas casi no los regamos. A las tropicales, solo tras dejar secar bien la tierra. Y a las que están en floración, hay que mantenerlas con una humedad moderada constante. Quinto, vayan a la raíz del problema, no a la consecuencia. Suban la humedad ambiental usando todos los métodos a su alcance, para así romper el temido círculo vicioso de ambiente seco, raíces empapadas. Y por supuesto, no olviden la calidad del agua, un buen drenaje y la ubicación correcta de la maceta. Sé que esto puede sonar complejo, pero es simplemente una cuestión de hábito y de prestar verdadera atención a estos seres vivos. Nuestras plantas nos están dando señales todo el tiempo. Nuestra única tarea es aprender a leerlas. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Aunque fue extenso, espero que les haya resultado muy, muy útil. Si aprendieron algo nuevo hoy, por favor, dejen su like y suscríbanse al canal. Tenemos mucho más contenido interesante preparado. Y para terminar, les dejo una pregunta. ¿Cuál ha sido el error más grave que han cometido al regar sus plantas en invierno? O quizás, ¿tienen algún truco o consejo secreto? Compartan su experiencia en los comentarios. Así podremos aprender juntos del conocimiento colectivo.